Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí empezando esta transmisión en vivo precisamente para tratar los temas de la actividad uno del módulo uno de este curso de Sagradas Escrituras. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que podamos realizar nuestro trabajo, nuestro servicio de la mejor manera. Estoy transmitiendo, ahorita me estoy dando cuenta, estoy transmitiendo de forma abierta. Luego veré la forma de compartirlo con el grupo. Bueno, en este momento pues hacemos la transmisión de forma abierta. Entonces, pues vamos a darle continuidad a esto. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene comentarios, háganlos llegar. Ahí escríbanlos. Hola Alexandra Melek, bienvenido a todos ustedes, los que están conectándose. Mari Capetillo, buenas noches a todos. Bueno, repito, ya se dieron cuenta, estoy haciendo una transmisión libre. Por algún error de dedo se me fue. Pero bueno, hacemos la transmisión libre y luego la copiamos al grupo. Bien, ¿de qué se trata este primer momento de que vamos a hablar? Bueno, es ir resolviendo dudas, ir resolviendo actividades para que puedan ustedes complementar este primer módulo, esta primera temática, que es ¿por qué leer la Biblia? O sea, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Entonces, para esto vamos a echar mano del documento que ya tienen de Dei Verbum y del manual que tenemos por ahí sobre la parte de apuntes generales de la Biblia que ustedes ya tienen, que ya por ahí deben de tener a la mano. Bueno, vamos a empezar entonces, pero sabemos que antes, bueno, por ahí les mandé una oración también. Vamos a empezar con esa oración primeramente para que podamos, pues, estar en esa presencia de Dios, evidentemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error mi entendimiento, en su lectura líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de las que nos diste como maestro infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos de nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo tu Hijo, Señor y Dios nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, ya con esta oración vamos a dar comienzo. También doy la bienvenida a Marta Yolanda Torres, a Itandewi BG. Pues hola, los saludo. Vamos a trabajar esta primera parte. A mi hermano Neri Martínez allá de Catepec, saludos. Y entonces, vamos a ver, ¿por qué leer la Biblia, no? Y el primer contexto que tenemos donde nos vamos a ubicar es precisamente a través de conocer un poquito el documento, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Si ustedes tienen ahí a la mano sus actividades, precisamente la actividad 1 consiste en conocer un poquito sobre lo que es un dogma, sobre lo que es una constitución dogmática y sobre la importancia que tiene Dei Verbum para nosotros. Entonces, este primer momento, para saber la importancia de la Sagrada Escritura, de su lectura, pues nos vamos a remitir al magisterio de la Iglesia. ¿Quién escribió Dei Verbum? ¿Cómo surge Dei Verbum? ¿Por qué Dei Verbum es la guía que debemos de tomar precisamente para poder llegar a entender y a comprender de forma correcta las Sagradas Escrituras? Para esto nos vamos a remitir un poquito a antes del Concilio Vaticano II. Hasta antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia, que muchos llaman actualmente tradicional, los tradicionalistas, hay un segmento que por ahí le llama. La Iglesia tradicional, pues como todos sabemos, saludos Vanessa Valencia, buenas noches. Como todos sabemos, esa iglesia anterior al Concilio Vaticano II, Martita Hernández también saludos, esa iglesia anterior al Vaticano II, pues era una iglesia donde se había permanecido precisamente inalterable la forma de que la iglesia se regía. Y esto incluía la liturgia y evidentemente incluía la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Antes del Concilio Vaticano II,
solamente la parte clerical, solamente la parte consagrada, solamente los sacerdotes, algunas religiosas, podían tener acceso a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque recordemos que antes del Vaticano II, la Iglesia mantenía el latín como el idioma, que sigue siendo el mismo. Hasta ahorita el latín es el idioma de la Iglesia. Pero anteriormente todo estaba escrito en latín, todo, absolutamente todo lo que fuese parte de la Iglesia Católica. Todos los documentos, las Sagradas Escrituras, la liturgia era en latín. Entonces, el latín era un idioma poco comprensible para el pueblo. Y entonces se dice tradicional porque se mantuvo inalterado durante muchísimo tiempo, se mantuvo inalterado durante mucho tiempo. Entonces, también para esto hay que recordar que previo al Concilio Vaticano II viene un largo papado de Papa Pío XII, que incluyó por ahí pues participar, ¿no? O vivir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue un momento difícil. De hecho, Papa Pío XII ha sido muy criticado por algunas corrientes por ahí seculares sobre que no apoyó al pueblo judío, pero bueno, se ha demostrado que sí se apoyó. Eso es cuestión de otro tipo. Pero entonces venía una parte muy complicada de Papa Pío XII. Él era el Papa de la Segunda Guerra Mundial, era el Papa que venía por ahí pues tratando entre todo lo que él hacía, pues de mantener la paz desde lo que le correspondía como pastor de la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, cuando muere el Papa Pío XII, la Iglesia, los cardenales de aquella época son convocados a un cónclave para elegir al sucesor del Papa Pío XII. Entonces, la Iglesia humanamente pensaba que iba a suceder, que iba a tenerse un Papa de transición, que iba a tenerse un Papa solamente que condujera a la Iglesia por un momento mientras la Iglesia se acomodaba a los nuevos tiempos. Y bueno, en ese momento el cónclave elige al Papa que se nombra Juan XXIII, al famoso Papa Bueno, a Roncalli, de apellido italiano, patriarca de Venecia, y era un papa ya grande de edad. Era un papa, había sido un obispo bueno, pero no brillante. Había sido un obispo no brillante. Maestra Janet Aguilar, buenas noches, muchas gracias, le agradezco su saludo, igual que Paco Valencia, ella de Arriaga, muchas gracias. Entonces, venía el Papa Roncalli no muy brillante, venía el Papa Roncalli muy así con la idea de tener solamente una etapa de transición, al menos así pensaba la Iglesia aquel tiempo, y lo eligen Papa. Pero resulta que el Papa Roncalli, entre esa gracia que el Espíritu Santo le deposita, ese llamado que Dios le da, esa misión que Dios le da, no está precisamente en ser un papa de transición, sino al contrario. A los 90 días de que fue elegido el Papa Roncalli como Juan XXIII y obispo de la Iglesia, Papa de la Iglesia Católica, obispo de Roma, pues entonces a los 90 días convoca a un concilio, algo inesperado para aquel tiempo, algo que en aquel tiempo no se concebía todavía, y menos de quien venía, ¿no? De alguien que no iba a durar mucho tiempo porque ya era un papa grande de edad, un papa no brillante, no teólogo. Entonces, pues resulta que el Papa Roncalli escucha al Espíritu Santo y convoca al Concilio Ecuménico Vaticano II, el cual fue convocado a esos 90 días. Fue convocado el 25 de enero de 1959 y precisamente el Papa Bueno, Juan XXIII, lo convoca buscando esa nueva gracia para la Iglesia Católica. Esa nueva gracia. Hermana Guadalupe Corón, saludos desde Ixtapan de la Sal, diócesis de Tenancingo. Muchas gracias, les agradezco que nos estén escuchando también desde allá. Y entonces el Papa Roncalli pues convoca a ese Concilio Vaticano II. Y este concilio pues trae frescura a la Iglesia. Datos sobre este concilio, pues son algunos datos nada más para meramente darles una idea de lo que suscitan. Se convocaron a todos los obispos del mundo y participaron 2.500 obispos, a los cuales pues se les llamó
evidentemente con la intención de conocer cuáles eran las necesidades de la iglesia, cuáles eran las situaciones que la iglesia debía de subsanar para poder seguir manteniéndose. El Papa Roncalli, ya con ese soplo del Espíritu, pues entonces ya tiene a través del concilio una nueva visión de lo que se quiere para la iglesia. Y parte entonces, pues que este Concilio Vaticano II convoca precisamente no solamente a los obispos latinos, sino también convoca a obispos ortodoxos de las iglesias ortodoxas, de las iglesias orientales, algunos obispos anglicanos, episcopalianos. Es decir, por eso es un concilio ecuménico, porque reúne no solamente a los católicos de Roma, sino a los católicos de latinos, orientales, católicos orientales de todas las ramas, y algunos hermanos separados, protestantes, pero con tradición fiel en este caso a las Sagradas Escrituras. Entonces, esta parte se vuelve muy interesante porque fue de gran aporte para ver cuál era la realidad de la iglesia y cómo la iglesia tenía que irse adecuando sin tocar los dogmas, sin cambiar los dogmas, sin modificar la esencia que es el mensaje de Jesucristo, sino por el contrario, darle frescura, pero sin modificarlo de fondo. Hermana Rosa Peña, muchos saludos desde El Salvador, desde México les saludamos. Hermana Lupita Compián también, muchos saludos. Y entonces el concilio se desarrolla en 4 sesiones entre 1962 y 1965. De resultados de este concilio se promulgan 16 documentos, de los cuales 4 son constituciones dogmáticas, 9 son decretos y 3 son declaraciones. Para esto el Papa Roncalli muere en el transcurso del Concilio Vaticano II, ya no lo concluye, él lo inicia pero no lo concluye, pero después llega Paulo VI. El Papa Paulo VI, que él es el que cierra precisamente esta parte del Concilio Vaticano II. Entonces, para esto es bien importante saber que Juan XXIII lo inicia y lo concluye Paulo VI, Beato Paulo VI. Entonces, para esto, pues, ¿cuáles fueron los resultados? Ya les decía yo de este Concilio Vaticano II, pues fueron 4 constituciones dogmáticas, 9 decretos y 3 declaraciones. Ahora vamos a definir qué es un dogma para la Iglesia Católica. Un dogma es una verdad de fe, y esa verdad de fe no se puede cambiar. El dogma es una verdad que todos los católicos debemos de creer en fe. Aunque la situación del mundo, aunque la situación de la ciencia, aunque la situación del pensamiento filosófico vaya en contra, el dogma es inalterable. El dogma son verdades católicas que han permanecido siempre y que van a permanecer siempre, que no van a cambiar por las circunstancias del tiempo, ni por modas, ni por cuestiones sociales, no. El dogma se mantiene. Ejemplos de dogma: Jesucristo Dios, la Santísima Trinidad, la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Tenemos 4 dogmas marianos: la Inmaculada Concepción, tenemos María, Madre de Dios, tenemos María Siempre Virgen, tenemos la Asunción de María. Entonces estos dogmas, el dogma del purgatorio, el dogma del infierno, entonces estos dogmas permanecen inalterables para la Iglesia Católica, es decir, no van a cambiar, van a permanecer. Los mandamientos son un dogma. Entonces estos dogmas permanecen porque son dogmas que van a ser universales, que van a estar siempre en el tiempo, que no van a cambiar y no van a hacer cambiar la esencia de la iglesia, pero sobre todo el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios a través del tiempo. Entonces, el dogma es una verdad de fe. Ahora, ¿qué es una constitución dogmática? Una constitución dogmática es la declaración que hace la iglesia para poder entender y vivir plenamente el dogma del que se habla. En este caso, Dei Verbum, esta constitución dogmática, fruto del Concilio Vaticano II, Dei Verbum es la constitución que nos dice que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Y que evidentemente como palabra de Dios debemos de venerarlas, debemos de conocerla y debemos de transmitirla, porque es una verdad universal y es una verdad que ha permanecido a través del tiempo. Pregunta Itandewi BG: ¿y los dogmas? No los pueden quitar ni los obispos ni nadie, ¿verdad? Así es, el dogma no lo puede cambiar ni el propio magisterio de la iglesia. El dogma no se puede cambiar
por razones humanas. El dogma está establecido precisamente en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica e interpretada por el magisterio de la Iglesia. Y ni un sacerdote, ni un cardenal, ni un obispo, ni un arzobispo, ni el propio Papa puede cambiar el dogma. El dogma permanece. Y es por el tiempo que la Iglesia está, o sea, el dogma no cambia. Y entonces les decía yo, la constitución dogmática, en este caso Dei Verbum, nos habla y nos dice que realmente las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Y como tal tenemos que venerarlas, como tal tenemos que meditarla, hacer la vida, transmitirla, proclamarla, y es la verdad de Dios que va a permanecer por siempre. Entonces, dogma es la verdad de la fe que permanece inalterable, que la Iglesia cree, que nosotros católicos aceptamos. En la Constitución dogmática es el documento donde el magisterio de la Iglesia nos indica cómo vivir el dogma, cuál es el dogma correcto. ¿Qué pasa si un católico no acepta el dogma, si un católico no cree en uno de los dogmas? Pues corre el peligro de separarse él mismo de la Iglesia, porque quien cree en un dogma, más bien en este caso, quien no acepta el dogma católico no puede pertenecer a la Iglesia católica. Eso es esencial. Por ejemplo, nosotros en misa, los católicos en misa, proclamamos el credo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia como comunión de los santos, creo en la resurrección eterna. Si nosotros no creemos el credo o alguna parte del credo, nosotros mismos nos excluimos de la Iglesia católica y no estamos en el proceso salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante que el dogma se mantiene y que el dogma tenemos que conocerlo los católicos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. En este caso, Dei Verbum es la constitución dogmática que nos dice que la palabra de Dios son las Sagradas Escrituras, y que a través de eso es como podemos conocer el plan de Dios. A través de las Sagradas Escrituras podemos conocer a Dios. Por eso es importante empezar a leer Dei Verbum, saber qué dice la Iglesia en relación a esto, saber qué es lo que la Iglesia nos está presentando para que tú y yo como católico podamos aceptar plenamente este dogma. De Denichi Garmen dice saludos. Buenas noches, José Luis Ruiz Gómez, saludos, terminando deberes y aprendiendo sobre la palabra de Dios. Muchas gracias, Denis. Dios te bendiga, Dios bendiga a toda tu familia, Joel, a tus pequeños. Javier Catarino pregunta, ¿la constitución dogmática se ve reflejada en las bulas? ¿Cierto? La bula es el documento con el cual el Papa da un comunicado. ¿Sí? No todas las bulas son para constituciones dogmáticas. Hay bulas para la formación de diócesis, hay bulas para el nombramiento de obispos, hay bulas para mutuos propios. En este caso, en el caso de Dei Verbum, no hubo una bula como tal, más bien se da como un producto del Concilio Vaticano II, como ese magisterio de toda la Iglesia que está dando a conocer cuál es el hecho de lo que la Iglesia cree. Y Tandewi BG pregunta, dice, ¿sabe cuál fue el primer dogma de la Iglesia Católica y en dónde fue decretado? Pues mira, los primeros dogmas de la Iglesia son en relación a Jesucristo como Dios, Jesucristo como hombre, Jesucristo como Salvador, y están en la Iglesia primitiva. El primer concilio fue en Jerusalén, que se hace por un debate sobre la cuestión si se circuncisan o no los paganos. Después vinieron otros concilios. El dato exacto no lo tengo, cuál fue el primer, de cuándo se decreta el primer dogma, pero fue en esta iglesia primitiva, donde precisamente los arrianos decían que Jesucristo no era Dios. Y entonces la iglesia se reúne y empieza a trabajar sobre esos dogmas, donde declara que Jesucristo es hombre y es Dios, porque fue el dogma que fue el problema que más resonancia tuvo en esa iglesia primitiva. Y de ahí surge ese primer dogma de Jesucristo como Dios, como hombre, como Salvador. Y después se han discutido otros por ahí también más. Karina Méndez dice, un dogma nunca se debe poner por incierto, al contrario, es verdadero su palabra de Dios. Es lo que decimos, Karina, o sea, el dogma es inalterable, el dogma es parte de lo que creemos, el parte es verdad inalterable, verdad de fe. Entonces, regresando un poquito aquí a Dei Verbum,
Entonces, nosotros católicos tenemos que creer que la Biblia, que las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, es un dogma de fe, y Dei Verbum nos explica precisamente eso. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cuál es el asunto que trata Dei Verbum? La palabra de Dios. Darle entendimiento, que cuando leemos la Escritura estamos leyendo la palabra de Dios. Y ahí Dei Verbum es bien clara. Dei Verbum tiene pues hay mucha claridad. Son 6 capítulos, por así llamarle, 6 esquemas, donde nos presenta, por ejemplo, el esquema número 1 es la revelación en sí misma. El 2 es sobre la transmisión de la revelación divina. Número 3, de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. 4, sobre el Antiguo Testamento. 5, sobre el Nuevo Testamento. Y 6, sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Son 6 capítulos en los cuales Dei Verbum nos explica al católico la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos esto, Dei Verbum fue revisada durante el proceso del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, dice: el 7 de marzo de 1963, la Comisión Teológica del Concilio Vaticano II instituyó una comisión con 7 miembros integrantes y 19 expertos o peritos en teología, con la intención de introducir en el texto final del esquema de Divini Revelation la propuesta de mejora a cambios expresados por los obispos en sus votos. Dicha subcomisión se reunió por primera vez el 11 de marzo de 1964 en 2 secciones. Una de ellas ocuparía los problemas relativos a la revelación misma, a la tradición oral y escrita y todo lo referente al magisterio eclesiástico, y otra se ocuparía sobre temas del Antiguo y Nuevo Testamento, exegesis, lectura de la Escritura y la inspiración bíblica. Entonces, una subcomisión analiza 2 elementos importantes sobre la Sagrada Escritura. Carlos Manuel Reyes Rojas pregunta: buenas noches, hermano, tengo una pregunta. ¿Hay un lapso de tiempo o situaciones para que se lleve a cabo otro concilio? En este caso, los expertos, las personas que se dedican a estudiar la organización de la Iglesia, los vaticanistas que le llaman, la gente que está pues muy preparada en esto de estudiar los movimientos de la Iglesia, ahorita ven complicado que se realice que se realice otro concilio, por la gran movilidad de obispos que se tiene que llevar a cabo, por la gran cantidad de gente que tiene que intervenir. Entonces, los expertos mencionan que no sería posible llevar a cabo otro concilio, y por eso están realizándose los sínodos. Esos sínodos, que son las reuniones de obispo para tratar temáticas especiales. Por ejemplo, el sínodo pasado, el último sínodo, fue el sínodo de los jóvenes, donde se da esa reflexión el año pasado, y en este año se publica la encíclica Christus Vivit como resultado de ese sínodo de los jóvenes, donde los obispos y todas las personas especializadas en el área pues hablan sobre los jóvenes dentro de la Iglesia. El resultado se da a través de esta encíclica Christus Vivit, que es la que se está recomendando ahorita para que todas las parroquias en el mundo pues puedan darle oportunidad a los jóvenes de vivir esa fe. Entonces, otro concilio se ve muy complicado, ¿no? Pero bueno, eso yo lo he escuchado, lo he leído de parte de las personas que saben. Entonces les decía que estas 2 subcomisiones que analizan la propuesta del proyecto de Dei Verbum, pues la someten a una votación entre los días 1 y 5 de junio de 1964, y aceptan 17 votos a favor con 7 en contra, precisamente el esquema de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Esto fue el día 26 de junio de ese mismo año, donde, hablando de 1964, donde queda definido el esquema de Dei Verbum, de esta Constitución Dogmática. Por eso, quien quiera leer la palabra de Dios, y esto hay que aclararlo, evidentemente la parte consagrada pues lo sabe, pero para los laicos, por ejemplo, los laicos que tenemos servicios en catequistas, los laicos que somos formadores, los laicos que somos predicadores, los laicos que tenemos algún liderazgo dentro de la Iglesia,
pues tenemos que leer primeramente Dei Verbum y conocer qué es lo que piensa el Concilio Vaticano II de las Sagradas Escrituras. Porque muchos queremos leer la escritura y interpretarla de una manera personal y literal, y es ahí donde encontramos muchos conflictos, ¿no? Entonces, por eso Dei Verbum es la guía para poder comprender esta parte de lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, por eso en este curso vamos a empezar con conocer un poquito sobre Dei Verbum. ¿Sale? Hasta aquí, cualquier duda, cualquier pregunta, mándenmelas. Vamos a tratar de aclararla para darle continuidad a estos temas que estamos tratando. Entonces, ¿qué es un dogma? Una verdad de fe que permanece inalterable, que no se puede modificar por materia humana. La constitución dogmática es la forma en la que la Iglesia nos dice cómo interpretar el dogma. En este caso, Dei Verbum es el dogma de la Sagrada Escritura y es la que nos va a guiar por este camino de interpretación y de conocer las Escrituras. Bien, luego, ya que por ahí les pido que lean sus actividades, que lean las actividades ya marcadas que por ahí les enviaron, y luego vamos a hablar un poquito de la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Cómo entender la revelación? Bueno, todos hemos escuchado que Dios nos habla. Todos hemos escuchado que Dios nos da mensajes. Pero muchos no están contextualizados en la Sagrada Escritura. Hay muchas personas que dicen que hay mensajes de Dios, pero que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Por eso necesitamos entender la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es cuando Dios nos habla. Es la forma en la que Dios se comunica con nosotros. Esa es la revelación. La forma en la que Dios nos habla. Esa es la revelación, ¿sale? La forma en la que Dios está comunicándose con nosotros. Ahora, ¿por qué nos habla Dios? ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios de hablarnos? ¿Por qué Dios quiere hablarte? ¿Por qué Dios quiere revelarte su plan? Esto es eminentemente una sola finalidad, que tú y yo alcancemos la salvación. Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Dios quiere que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad, que la verdad nos haga libres y que en esa verdad alcancemos la salvación. ¿Y qué es la salvación? La redención que hace Jesucristo de nuestros pecados para poder habitar en la casa del Padre. Y esa revelación entonces tiene la finalidad de mostrarnos quién es Jesús, tiene la finalidad de mostrarnos cuál es la misión de Jesús y qué hay más allá del mensaje de Jesús. Entonces es bien importante que podamos tener esto, que podamos conocerlo, que podamos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, a través de que Dios nos habla, a través de una revelación, ¿sale? Y nos habla para que fuésemos libres, ¿ok? Para que seamos libres y seamos salvados. Ahora, hay dos formas de revelación que la Iglesia precisamente nos habla y están ahí bien claritas. La primera revelación se llama revelación natural y la segunda es la revelación sobrenatural. Para la revelación natural, nosotros lo que tenemos que hacer es solamente darnos cuenta de la creación. Es la primera forma en la que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su creación. A través de lo que hay en esta creación, a través de cómo se mueve la creación, a través de lo que la creación está sufriendo, está modificándose, dónde interviene el hombre en la creación. Esa es la forma en la que Dios nos habla y se llama revelación natural. Entonces, esa revelación natural la tenemos aquí a la orden del día, la tenemos a la mano. En cada amanecer hay revelación natural. En la lluvia hay revelación natural. En un huracán, en un sismo hay revelación natural. Hay revelación natural entonces en nuestro alrededor. Ahí es la primera forma en la que Dios te habla. Valdría la pena preguntar en este momento, ¿cómo me está hablando Dios a través de la creación? ¿Cómo me está hablando Dios a través de lo que hay alrededor mío? El calentamiento global tan hablado es una forma en la que Dios nos está hablando también. De hecho, por eso el Papa Francisco, por ahí, su primera encíclica la refiere al cuidado de la casa común, al cuidado de la creación, Laudato Si, ¿no? Entonces, la primera forma de revelación es la revelación natural y está todos los días. Ahorita en esta noche, ¿cómo te habla Dios en esta noche? Ahí en tu colonia donde vives.
cómo Dios te está hablando. Valdría la pena abstraerse 5 minutos de tus actividades, mirar a tu ventana, mirar hacia el cielo, escuchar lo que hay a tu alrededor en este momento. Ahí Dios te está hablando en esa creación natural, en esa creación a través de la revelación natural. Y la otra forma en la que Dios nos habla se llama revelación sobrenatural. La revelación sobrenatural es cuando entonces se presenta ya una interpretación de lo que Jesús llama los signos de los tiempos. Ahí ya es interpretar lo que Dios nos habla en la Sagrada Escritura, interpretar lo que Dios nos habla a través de ese mensaje de Jesucristo, interpretar lo que Dios nos habla a través de esos mensajes que se están dando. Y aquí esa interpretación sobrenatural tiene como fuente, primeramente, la Sagrada Escritura, segundo, la tradición apostólica y tercer punto, el magisterio de la Iglesia. Entonces Dios en la revelación sobrenatural nos habla a través de esos 3 elementos: las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. ¿Y por qué es esto importante? Porque solamente así, a través de estos 3 elementos, podremos validar que realmente es Dios el que está hablando, de que realmente Dios es el que está manifestando esa palabra para nosotros. A través de los tiempos ha habido muchos farsantes con profecías del fin del mundo, con profecías de que ya se apareció la Virgen en un lado, de que ya habló Cristo en otro lado, farsantes que por ahí quieren sacar algún tipo de provecho de estos famosos mensajes, que si nosotros creyéramos todos sin discernimiento de estas 3 áreas, pues evidentemente esto ya se hubiera acabado desde hace mucho, ¿no? Ya hubiera sido un caos total, hubiese sido un caos que nos hubiera llevado a la desestabilización, a la eliminación de la propia iglesia. Entonces, en la revelación sobrenatural, la forma en la que Dios nos habla, tiene estas tres fuentes: Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio de la iglesia. Entonces, a ver, de aquí podemos sacar algo bien provechoso. ¿Cómo me está hablando Dios en la creación? ¿Y qué me está diciendo Dios a través de su palabra? Y evidentemente las dos deben de estar acordes. Las dos nos tienen que dejar una enseñanza para que entonces la lectura de la Sagrada Escritura tenga un efecto dentro de nosotros y que ese efecto nos ayude precisamente en el plan de salvación. La palabra de Dios puede interpretarse de muchas maneras. La palabra de Dios puede interpretarse de muchas formas, como un manual de vida, como un manual de crecimiento. Pero a ver, si la Sagrada Escritura no te lleva a la salvación, entonces no sirve que la estés leyendo. O sea, también eso. La Sagrada Escritura no es una novela. La Sagrada Escritura no es una historia. La Sagrada Escritura no es un cuento. La Sagrada Escritura es el plan de salvación que Dios tiene para ti. Y eso es bien claro. Dios quiere que tú te salves. Pero si no leemos la palabra, no vamos a conocer el plan de salvación y evidentemente pues estaremos desconociendo a Cristo. Y como dijo San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender la palabra del Señor? ¿Cuáles son las dos formas? Ya entendimos que una forma en la que Dios nos habla es la revelación natural. Y la otra forma en la que Dios nos habla es la revelación sobrenatural. Itandegu IBG pregunta, hace un comentario. Dice, en la revelación natural, Dios se da a conocer por medio de la naturaleza, mediante las obras creadas, y las palabras confirman esa misma revelación. En este último párrafo no lo entiendo, en el caso de los apuntes generales de la Biblia. A ver, Itandegui, vamos a explicar esta parte. Dice, Dios nos habla en la revelación natural por medio de las obras creadas, de la creación. Y las palabras escritas en las Sagradas Escrituras confirman la misma revelación. ¿Qué quiere decir esto? Dios ya creó. Dios es el creador de todo. Dios es el que ha creado todo. El universo es el que ha creado el planeta, el sol, los seres vivos, etc., ¿no? Esa creación nos habla. Dios nos habla a través de la creación. Y todo lo que Dios nos dice por medio de la creación está confirmado por las palabras, es decir, por la Sagrada Escritura. Quiere decir esto, que la revelación natural y la revelación sobrenatural deben de estar en concordancia, deben de ser acordes. La creación
y la Sagrada Escritura no tienen un camino distinto, tienen el mismo camino. Dios a través de la creación nos habla, pero a través de las Sagradas Escrituras nos confirma lo que la creación nos está diciendo. No sé si con esto queda un poquito más aclarada tu duda. Y si no, pues con toda confianza vuélvemelo a preguntar y ya veríamos la respuesta. Dice Marisela Capetillo, lo que yo entiendo es que Dios no solo habla, sino actúa. La palabra de Dios siempre va acompañada de sus obras. Está bien, correcto, así es. La palabra de Dios siempre va acompañada de obras. O sea, no puede ser una palabra estéril. La palabra de Dios da fruto y ese fruto se manifiesta en obras. Eso es bien claro y tienes razón, Marisela Capetillo. Entonces, ¿cómo vamos? A ver, ya decimos que hay revelación natural y revelación sobrenatural. ¿Cuáles son las formas de interpretarlas o los elementos que nos ayudan a interpretarlos? Los elementos que nos ayudan a interpretar la revelación tanto natural como sobrenatural son dos: la fe y la razón. La fe nos ayuda a entender la revelación sobrenatural y la razón nos ayuda a entender la revelación natural. Entonces, exacto, Itandegui, así como tú lo dijiste. Entonces, a ver, esto es importante. La creación se va a entender por la razón, por la ciencia, por los estudios científicos, que no están peleados con la fe de ninguna manera. En la encíclica de San Juan Pablo II, Fe y Razón, él nos explica precisamente eso, que la razón es producto de la fe, que la razón va a estar siempre acorde con la fe porque la razón emana de la fe. En esto tenemos que entender que nosotros vamos a tener ciencia porque Dios ha dispuesto los medios para generar ciencia. Dios ha dispuesto de leyes naturales. Hay leyes naturales que no se van a quebrantar. Y entonces esas leyes naturales las vamos a entender por la razón. Pero sabemos que el creador de esas leyes naturales es Dios. Eso lo entendemos por la fe. Entonces, fe y razón no se contraponen. Fe y razón se complementan. Yo quiero entender las cuestiones naturales, la creación, uso la razón. Quiero entender al creador de esas cosas naturales, utilizo la fe. Entonces, fe y razón nos ayudan a interpretar la revelación divina. No sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda, háganmelo saber. Pero entonces fe interpreta la revelación sobrenatural y la razón interpreta la revelación natural. Ambas se complementan, no se distancian ni se oponen. Y aquí hay algo bien claro, Las ciencias que nosotros conocemos tienen una explicación científica, pero hasta ahorita no hay una razón. En los científicos, hablo en los científicos ateos o en los científicos agnósticos, que pueden explicar de dónde han surgido ese tipo de leyes. Cuando me hablan de por ejemplo, hablan de una creación autónoma, pues simplemente no se les cree, ¿no? María Isabel Granillo Godínez, buena noche, bendecida noche, gracias. Es decir, hay un creador de todas esas leyes. No hay generación espontánea, no, la creación no es autónoma. Entonces, la naturaleza no es autónoma, hay alguien detrás que solamente se va a entender por la fe. Entonces, por ahí es bien válido tener ahí nuestra razón al servicio de la ciencia o la ciencia al servicio de la razón, pero también hay que entender que la fe nos va a explicar la creación sobrenatural. ¿Quién interviene en esa creación sobrenatural? Bueno, hasta aquí no sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Pero pues más o menos ahí es como vamos explicando esta parte de por qué leer las Sagradas Escrituras. Ahora, la Iglesia Católica es la depositaria de la revelación natural. Jesucristo, cuando Él funda la Iglesia, la deposita en un hombre y en un grupo de hombres, los primeros apóstoles. Esa parte del depósito se da primeramente en que Jesucristo les enseña a estos hombres cuál es la esencia del Evangelio. Y el Evangelio resume en sí todo el mensaje de Dios. Entonces, los primeros apóstoles reciben de voz del mismo Jesucristo la enseñanza de los Evangelios.
la enseñanza de aquellas verdades de fe. Cuando Jesucristo tiene que cubrir su proceso, su misión aquí, prepara a esos 12 hombres y deja a Pedro como responsable de confirmar a los otros 11. Es decir, le da la autoridad a Pedro y a los 12 ya en conjunto, para que ellos sean los depositarios de la primera verdad, que es el Evangelio. Y primera no me refiero a cuestión jerárquica, sino, no me refiero a cuestión temporal, sino cuestión jerárquica. Marisela Capetillo pregunta, es decir, que la fe nos ayuda a creer que todo lo creado o lo que vamos es creado por Dios. Así es, Marisela Capetillo. Entonces, en esta parte la iglesia, conformada por esos primeros 12 discípulos, es la primera depositaria de la revelación. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés sobre de ellos y ellos empiezan a evangelizar y empiezan a transmitir esa revelación a los otros hombres, entonces esos depositarios se convierten al mismo tiempo en heraldos, es decir, en comunicadores de la verdad recibida. Entonces la revelación la recibe primeramente los 12 discípulos como iglesia, no por separado. Jesucristo le dijo a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y a los otros 11 también los confirma en el Pentecostés. Y entonces ellos salen a predicar la revelación que han recibido de Jesucristo. Y luego surge la figura de Pablo, ¿no? Este gran evangelizador que no formaba parte de los 12, pero que es llamado por Cristo, capacitado directamente por Cristo. Y después también Pablo sale a dar ese mensaje de Dios. Entonces, Pablo no se distancia de la Iglesia Católica. Pablo se une a los discípulos que ya estaban para evangelizar a los gentiles. Entonces Pablo en ningún momento se separa de la Iglesia Católica, se une a ellos y entonces la iglesia empieza a salir ya de ese círculo de Jerusalén y de Israel y se empieza a trasladar a ciudades importantes del Medio Oriente a través de Pablo. Entonces, esta parte es importante. ¿Quién es el depositario de la revelación? La Iglesia Católica. Primeramente en los 12 discípulos y luego en los discípulos que ellos fueron formando a través de los episcopos que fueron dejando en cada una de esas ciudades donde se evangelizaba. Entonces, por eso es la iglesia es la depositaria de la revelación. Y aquí también entra otro elemento importante de la revelación. No solamente es la Sagrada Escritura, sino también la Sagrada Tradición, que es muy combatida por hermanos de otras iglesias, que es muy combatida por los agnósticos. ¿Qué es la tradición? Bueno, la tradición se refiere a los hechos que no están registrados en la Biblia, pero que los apóstoles fueron testigos presenciales y que fueron también difundiéndose a través de esos procesos de evangelización. Ave Borras, saludos, muchas gracias. ¿A qué me refiero? A ver, miren, la iglesia cuando nace, la iglesia primitiva, esos 12 discípulos, cuando Jesús los forma, la única base escrita que tienen es la ley, es decir, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de los Salmos, los libros de los profetas. Eso es lo que ya estaba escrito cuando Jesús empieza a formar ese grupo de discípulos. Ese grupo de discípulos recibe la enseñanza escrita solamente de lo que nosotros conocemos ahora como Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús muere, no deja nada escrito. Cuando Jesucristo muere en el año 33, no había nada escrito del Nuevo Testamento. Nadie había escrito nada. Y entonces, después del Pentecostés, o cuando llega el Pentecostés, todavía no hay nada escrito. Después del Pentecostés, cuando se comienza con la evangelización, no hay nada escrito, todo se realiza de manera verbal. Todo lo que los apóstoles estaban predicando era lo que ellos habían visto, porque todavía no escribían nada. Entonces, a eso es la tradición. Lo que los apóstoles vivieron y empezaron a transmitir. Por eso, la tradición apostólica es primero que la Sagrada Escritura. Y aquí no hay que confundirnos, porque los primeros libros, el primer evangelio, el evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribe alrededor del año 60, un poquito antes. Entonces, del año 33 que muere Jesús al año 56,
60 de lo que se escribe el primer evangelio, pasaron 30 años. ¿Cómo le hicieron los apóstoles para transmitir el evangelio, para predicar en esos primeros 30 años, del año 33 al año 60, más o menos, 27 años? Lo hicieron de manera verbal. No había nada escrito. Entonces, a ese momento donde todavía no surge la Sagrada Escritura o el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Marcos, a eso se le llama tradición apostólica. Es decir, lo que los apóstoles vieron, testificaron y transmitieron. Lo que vivió ese primer momento de la etapa de la iglesia primitiva. Esa es la tradición apostólica. Entonces, la tradición apostólica es primero y ya después viene la escritura de los evangelios y de las cartas de Pablo. Por ejemplo, la primera carta que escribe San Pablo es la carta a los tesalonicenses, que es la primera de todas las cartas e incluso de algunos evangelios. Entonces, esa tradición apostólica, las primeras prédicas surgen de lo que los apóstoles ven. Ahora, la tradición humana, esa es otra cuestión. Esa tradición humana surge ya después con eventos que no son fidedignos o que son adaptados a las circunstancias de cada comunidad, de cada poblado, de cada país, ¿no? A eso ya le llamamos nosotros religiosidad popular, que no tiene ya nada que ver con la tradición apostólica. Esa religiosidad popular es la forma en la que la iglesia evangeliza en ciertos lugares, en ciertos poblados, en ciertos continentes, pero no es la tradición apostólica. La tradición apostólica se refiere a lo que enseñan los apóstoles en esos primeros 25 años, 30 años, donde todavía no había un libro escrito del Nuevo Testamento. Ya los libros del Nuevo Testamento se empiezan a tratar en el Concilio de Calcedonia en el año 394 después de Cristo, es decir, casi 4 siglos después. Es cuando ya se le da la canonicidad a algunos libros de la palabra. Y en el año de 1200 se da otra revisión y entonces es cuando la iglesia aprueba ya la totalidad de los 73 libros canónicos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la tradición apostólica? Es la predicación que se dio primero de los apóstoles cuando no había nada escrito. ¿Qué importancia tiene entonces la Sagrada Escritura y la tradición apostólica? Que las dos son fuentes de la revelación de la Iglesia Católica. La Iglesia acepta como revelación la tradición apostólica y también acepta como revelación las Sagradas Escrituras. Ambas, las dos, tradición apostólica y Sagradas Escrituras, son interpretadas por el magisterio de la iglesia, es decir, la iglesia como maestra, cómo darle una interpretación certera, cómo darle una interpretación correcta a lo que está escrito y a lo que se dijo antes de que estuviera escrito. Entonces, esto es bien importante para nuestra materia de estudio que estamos teniendo. Y luego viene algo importante. ¿Quién es el autor de las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Esto también queda claro. Dios es el autor de la Biblia. Se valió de hombres, sí, que por inspiración del Espíritu Santo fueron los que escribieron, sí, pero el autor es Dios. Esos 46 libros del Antiguo Testamento y esos 27 libros del Nuevo Testamento, que dan un total de 73, fueron inspirados por Dios. Dios inspiró a los hombres a registrarlo a través de la Escritura. Y esos hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, al recibir la inspiración de Dios, escribieron. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que esos libros no tienen contradicción. No hay contradicción en ninguno de los 73 libros de la Escritura. No hay contradicción en ninguno de los 73 libros de la Biblia. Entonces, al no haber contradicción, sino al contrario, unos libros confirman a otros. El Antiguo Testamento fue escrito preparando al pueblo judío para la llegada de Jesucristo. Todos los 46 libros del Antiguo Testamento tienen como finalidad recibir a Jesús. Cuando viene Jesús, se escriben entonces en el Nuevo Testamento los 4 evangelios, las 27 cartas, concluyendo con el Apocalipsis, donde Jesucristo ya es reconocido como el Mesías, reconocido como Dios, y donde entonces esa enseñanza se empieza a transmitir. Entonces el autor es Dios y no se contradice en ningún libro. Y al que escribe, al escritor sagrado, se le llama agiógrafo. Agiógrafo es la persona
que recibe la inspiración del Espíritu y empieza a escribir. Entonces tenemos ya dos personas que intervienen aquí. Dios como autor de la palabra, de la Sagrada Escritura, y el agiógrafo como el que lo escribe, ¿sí? Por ejemplo, quien haya escrito Génesis, que se dice, la tradición dice que fue Moisés, Moisés fue el agiógrafo, Dios es el autor. El libro de Isaías, que dicen los conocedores que fueron en realidad tres autores, un Isaías original y dos Isaías discípulos del primero, recibe el nombre de Isaías todo el libro. Los agiógrafos fueron los que lo escribieron. Marcos fue un agiógrafo que escribió un evangelio. San Juan fue otro agiógrafo, escribió un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Entonces, Dios es el autor y los agiógrafos, escritores sagrados, los que redactaron. Y luego viene una tercera persona, que es el exegeta. La exégesis es la interpretación, es la forma de irse a lo que el texto original nos quiere decir. La exégesis es la investigación de por qué fue escrito el original, cómo se escribió el original, qué datos tiene el escrito original, a quién iba dirigido el escrito original, qué palabras contenía el escrito original. Esa exégesis nos sirve para saber quién habló, cómo habló, a quién habló, qué le dijo, en qué tiempo, en qué momento, en qué género literario. Entonces, esta parte del exegeta es también bien importante, porque es la persona que va a introducirse en esa escritura y va a empezar así con los conocimientos científicos, con los conocimientos de fe, va a empezar a desmenuzar. Por ejemplo, cuando Jesucristo da un mensaje allá por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál era el contexto con el que Jesús estaba hablando? ¿Qué significan cada una de esas bienaventuranzas? ¿Por qué se identifica la gente con ellos? Magali L. Gómez, bendiciones, saludos, bienvenida, gracias a esta transmisión. Entonces, ¿por qué razón se dijo eso? ¿No? O por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿En dónde fue ese encuentro de Jesús con Pedro, no? Anteriormente, si leemos el Evangelio, nos dice Jesús cuando pregunta, ¿y ustedes quién dicen? ¿Qué dice la gente que es el Mesías, no? Es decir, la exégesis es irnos a investigar cómo era el ambiente natural, cuáles fueron las palabras, cuáles eran las personas que estaban ahí. Y entonces, Dios es el autor. El agiógrafo el que escribe, el exegeta el que se va a la interpretación histórica, a la interpretación de los géneros literarios, a la interpretación del momento. Y ya una vez que el exegeta hace una referencia de quién lo dijo, cómo lo dijo, para quién lo dijo, es decir, todo el contexto, entonces el magisterio de la iglesia saca ya el mensaje real, el mensaje original, la interpretación. Entonces, en la revelación debe de haber 4 elementos: Dios como autor, el agiógrafo como escritor, el exegeta como investigador y el magisterio de la iglesia como el interpretador, como el que interpreta de manera correcta esta cadenita, ¿no? de lo que Dios nos quiere dar a entender. Hasta aquí son las actividades que tenemos dentro del curso de este primer módulo. Ya las tienen plasmadas. No sé si tengan alguna otra duda para poder resolverla. Entonces, con esto tenemos que darnos la idea de por qué es importante leer la Sagrada Escritura. ¿Qué pasa si yo no la leo? ¿Qué pasa si yo no la conozco? ¿Qué va a pasar si la interpreto de manera incorrecta o si me voy con algún grupo que dice interpretarla, que dice tener la verdad y evidentemente está dándome a conocer errores? Me está predicando errores. Por eso es importante, miren que de repente pues predicar la palabra del Señor no es tan fácil, porque muchos cierran sus oídos, porque muchos dicen es fantasía, porque muchos dicen es leyenda, porque muchos dicen a mí no me sirve, porque muchos interpretan a Dios a su manera, porque muchos creamos ídolos por no tener la formación correcta, porque muchos nos desviamos del camino y andamos ahí formando grupos cristianos sin un fundamento sólido. Porque muchos negamos la divinidad de Jesucristo o la maternidad divina de María por no saber estudiar la palabra del Señor.
Y lo importante es que no solamente nosotros la estudiamos, sino que la compartamos. Es ahí donde viene el error. Si yo tengo el error al leerla, voy a tener el error al compartirla. Por eso es importante esta formación en la Sagrada Escritura, que no nos va a hacer ni superiores a los demás, nos hace servidores de los demás. Entonces, hermanos, espero que con esta transmisión hayan quedado aclaradas las dudas, hayan quedado aclaradas esas actividades que por ahí les pedí. Aún así, si hay dudas, síganlas poniendo dentro de los comentarios de este mismo post. Las iré aclarando ahí en ese mismo comentario, iré aclarando las dudas. Dice Papu Alfred: ¿es necesario aprenderse versículos de la Biblia? Yo digo que sí es necesario. No aprenderse la Biblia de manera memorística, eso aparte de ser casi imposible, pues no sirve, sino el aprenderse el versículo es para que tú lo interiorices y lo hagas vida. El aprenderse el versículo es para que tú encuentres en ese versículo el mensaje que Dios te quiere dar. Y Dios, que te va a estar hablando en todo momento, te va a estar dando precisamente palabras para que tú puedas tomar decisiones, para que tú puedas encontrar caminos, para que tú puedas dar vida a los demás. Si Dios te da vida a ti, te dio la oportunidad de dar vida. Sí es importante aprenderse los versículos, sí, pero no repetirlos de manera memorística, sino vivirlos y al transmitirlos, hacerlos vida también tú primero para que los demás también lo hagan vida, ¿no? Evidentemente esto también es bien importante. Entonces les decía, si hay alguna otra duda, pónganlo aquí en el comentario, trataré de resolverla ahí. Trataré de explicarla ahí. Si tienen otras dudas, ya sea que me manden mensajes directos, ya sea que lo podamos ir resolviendo, porque la idea pues evidentemente es que vayamos aprendiendo. Este es el primer contacto. Eva Mesa, prima, saludos, muchas gracias por tus bendiciones, Dios les bendiga también a todos ustedes por allá. Es importante entonces conocer precisamente la Sagrada Escritura para conocer a Dios, y no conocerlo de manera científica, sino conocerlo para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno, Dios tiene un plan para ti, y ese plan lo vas a realizar a medida que conozcas las Sagradas Escrituras. ¿Sale? Bueno, pues si no hubiese algún otro comentario, si no hubiese ninguna otra duda, pues con esto concluyo mi transmisión. Casi fue 1 hora, les agradezco su atención, les agradezco sus preguntas, les agradezco los comentarios. Estaremos pues más adelante, les avisaré si hay otra transmisión en vivo en esta semana. Eso va a resultar de acuerdo a las dudas que me vayan enviando. ¿Sale? Pues me despido, que Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios les dé un buen inicio de semana. Felicidades a todos los mexicanos, a todos los que estamos en este hermoso país México por estas fiestas patrias, y que no se nos olvide que este país es tierra de la Virgen de Guadalupe y tierra de Cristo Rey. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Marisela Capetillo, gracias, bendiciones. Que Dios les bendiga a todos, muchas gracias y estamos en contacto.